Ahora lo que vamos a hacer es analizar una función cuadrática de las que tenían ustedes para hacer y vamos a ir viendo todos los elementos que pedían buscar en ese cuadrito, ¿sí? Vamos a trabajar con esta actividad, esta de acá, a ver si está, ¿sí? La del cuadrito. Vamos a comenzar a trabajar con la primera función cuadrática y ver cómo podemos hacer para buscar todos esos puntos, primero analíticamente, es decir, realizando algún procedimiento matemático, algebraico, algunas cuentas, y después cómo lo vamos a poder graficar para que nos queden esas parábolas que vimos en los otros videos. Vamos a comenzar con la función 1. Yo le voy a poner, ahí dice f1 de x, ¿sí? Pero bueno, ese 1 es indistinto. f1 de x es igual a x cuadrado más 4x menos 5. Bueno, una primera cuestión para aclarar es que esto que aparece acá escrito, ¿sí? Puede aparecer así o directamente, por ejemplo, podría decir igual x al cuadrado más 4x menos 5 y estoy hablando de la misma función, ¿sí? Esta función es exactamente la misma que esta que tengo acá arriba, ¿está? Bueno, puede aparecer de cualquiera de las dos formas. En segundo lugar, notar el detalle, si vieron el videito anterior, que yo comenté que una función cuadrática es un polinomio de grado 2, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una suma de varios términos y en cada término aparecen multiplicaciones entre variables, es decir, la letra x y números, ¿está? Y es un polinomio de grado 2 porque la x de mayor exponente es esta de acá y tiene como exponente un 2. Bueno, una última característica, cuestión que no dijimos y que vamos a usar mucho en toda esta parte, en todo este video que vamos a hacer, es que en forma general, una función cuadrática la podemos escribir de esta forma. F de x es igual a un valor a multiplicado por x al cuadrado más un valor b multiplicando a la x a la 1, por eso no lo pongo, pero si lo quieren escribir no hay problema, más un valor c. Esos valores que tenemos acá, en nuestro caso, a sería el numerito que está acá adelante, que como no hay nada es un 1, ¿sí? A sería el 1, B es este más 4, fíjense que pongo el número con su signo, ¿sí? Acá el 1, si no hay nada obviamente es positivo, y C en nuestro caso sería el menos 5, ¿está? Bueno, estas letras que nosotros estamos reconociendo quién es cada uno nos van a servir para poder calcular las raíces y el vértice de la función. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Puede pasar de que no tenga alguna de estos valores, por ejemplo, que no tenga este término, que no tenga este o que no tenga este. Sí, pero no puede pasar con cualquier término. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede faltarme el término del medio o el último término? Esos dos sí me pueden faltar, pero el término que no puede faltar nunca es este, el primero que estoy marcando acá, que en nuestro caso vendría a ser este. ¿Por qué ese término no puede faltar nunca? Porque es el que tiene la x al cuadrado. Y me está indicando el grado del polinomio, que sería un polinomio de grado 2. ¿Sí? Polinomio de grado 2. Ahora, si ese término no estuviera, imagínense que esto lo saco, lo borro, fíjense que acá la x de mayor exponente ya no es más la x al cuadrado, sino que esta de acá, que tiene exponente 1. Por lo tanto, deja de ser un polinomio de grado 2 y pasa a ser un polinomio ¿de qué grado? De grado 1. ¿Sí? Por lo tanto, deja de ser función cuadrática. Ya no función cuadrática. ¿Sí? Entonces, resumiendo, lo importante que tengo que tener en cuenta es que en una función cuadrática, el valor de a, o sea, el número que está acá adelante, ¿sí? Nunca
puede ser 0. Por lo tanto, A siempre tiene que ser distinto de 0. Bueno, dicho esto, dado que tengo un pizarrón pequeño, vamos a borrar para poder seguir con el resto. Algo importante a tener en cuenta, que no lo dijimos antes, pero que sí nos sirve para la función cuadrática en general, es que cuando nosotros conocemos el valor de A, ¿sí?, también lo que estamos haciendo es conocer la concavidad de esa función. Básicamente, la concavidad me está indicando si las ramas, o sea, las patitas de la función, vieron en los gráficos que estuvimos viendo que una de las funciones era así, y después cuando graficamos otra, la otra tenía esta forma así. Básicamente, el valor de A, el número que está acá adelante, me va a estar indicando si esas patitas van a estar así hacia arriba, como es este caso, o van a estar así hacia abajo. A esas patitas las llamamos ramas de la parábola, ¿sí? Recuerden que el nombre del gráfico, el nombre de eso era parábola. A las ramas de la parábola, si las ramas van hacia arriba, ¿cómo me voy a dar cuenta? Si A es positivo. Fíjense que en este caso el valor de A es más 1, por lo tanto yo ya sé de antemano, sin necesidad de graficar, que mi gráfica va a ser algo así. Va a ir con las ramas hacia arriba, con las patitas para arriba. En cambio, si el valor de A fuera un número negativo, lo que va a pasar es que mi gráfica va a tener las patitas hacia abajo. Muchos lo que dicen es, si A es positivo, la carita está contenta, fíjense. En cambio, si A es negativo, la carita está triste. ¿Está? Entonces es una forma fácil de acordársela. Bien, vamos a seguir un poco más. Después van a ver por qué es tan importante el valor de A. Ya tenemos a A, a B y a C. Lo primero que vamos a hacer es buscar las raíces o ceros de la función. Cuando nosotros buscamos las raíces de cualquier función, ¿sí?, lo que estábamos haciendo era buscar los puntos en donde la gráfica cruzaba el eje X, es decir, los puntos en donde Y vale 0. ¿Se acuerdan que yo dije que esto era exactamente lo mismo a decir Y? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, en el lugar de Y, reemplazarlo por 0. Entonces nos quedaría 0 igual a x al cuadrado más 4x menos 5. Esto que yo dije ahora de las raíces sirve para calcular la raíz de cualquier función. No solo de las funciones cuadráticas, sino también de las exponenciales, de las logarítmicas, las racionales, las trigonométricas. Hay un montón de funciones que después vamos a ir viendo a lo largo del año que se calculan de la misma forma. Esto no cambia porque la definición de raíz es la misma para cualquier función, ¿sí? Ahora bien, cuando yo llego a esta parte, esto es una ecuación. ¿Qué tipo de ecuación? Una ecuación cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque la x aparece elevado a varios exponentes y el mayor de ellos es el 2. ¿Cómo vamos a resolver una ecuación cuadrática? Las ecuaciones cuadráticas generalmente, cuando son así completas, como es este caso, donde tengo el valor de A, el de B y el de C, la podemos resolver con la fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente. ¿Sí? Seguramente ya la conocen como fórmula resolvente, así que voy a seguir manteniendo ese nombre. La fórmula resolvente. Bueno, vamos a escribir qué es lo que dice esta fórmula, que realmente tiene un desarrollo, ¿sí?, de dónde sale, no es que la está inventando la profesora, se trata de una deducción en donde hay que completar cuadrados, pero que bueno, no viene al caso, no vamos a necesitar la deducción para graficar, por lo que le van a tener que creer a la profesora que esto es así. En otra ocasión, si quieren, después podemos llegar a mostrar de dónde sale esta fórmula, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a lo que necesitamos. Bien, una vez que ya conozco A, B y C, los tengo que reemplazar, dijimos en la fórmula resolvente. ¿Qué me dice la querida fórmula resolvente? La fórmula resolvente, y acá abren bien los ojos, me dice lo siguiente. La raíz 1 y la raíz 2
es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c y todo esto dividido 2 por a. Bien, a no desesperar, estamos viendo muchas letras. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Donde diga B, voy a poner la letra B. Donde diga A, voy a poner lo que vale A. Y donde diga C, voy a poner lo que vale C. Y después tengo que hacer las cuentas. Nada más. ¿Sí? Bueno, yo lo que voy a hacer es reemplazarlo acá arriba. ¿Sí? Así que voy a borrar esto para que ustedes puedan ir siguiendo la fórmula y luego ya borro la fórmula. Entonces, seguimos trabajando con las raíces. ¿Sí? Me va a quedar x1, x2, igual. Y ahora me dice menos b. Acá voy a escribir en chiquito cuánto valía cada uno. ¿Se acuerdan? Ahí. Entonces me dice menos b es menos 4. Más menos. Viene la raíz de b. ¿Quién es b? El 4. Pero ¿cómo está? Elevado al cuadrado. Lo voy a poner entre paréntesis para no tener dificultades si llegara a ser negativo, ¿sí? Acuérdense que cualquier cuadrado, ya sea el de acá adentro positivo o negativo, me tiene que dar positivo. Menos. Bueno, menos 4 por A, ¿cuánto vale A? 1. Por C, ¿cuánto vale C? Menos 5. Todo esto dividido 2 por A. 2 por, y A valía 1. Ahora lo que hay que hacer es las cuentas, ¿sí? Menos 4 queda tal cual, más menos. Y dentro de la raíz, vamos a hacerlo en dos pasos. Resolvemos la potencia. 4 al cuadrado es 4 por 4, o sea 16. Y ahora lo que vamos a hacer primero es multiplicar los signos. Este tiene un menos, acá si no hay nada hay un más y acá tengo un menos. ¿Está bien? Menos por más, menos por otro menos, me termina dando más. ¿Sí? Y ahora multiplico los números. 4 por 1, 4, por 5, 20. Ahí, dividido, y 2 por 1, 2. Bueno, ahora me faltaría sumar adentro de la raíz. Lo vamos a seguir acá por el costado. Afuera sigo teniendo lo mismo. Me da raíz de 36 dividido 2. Seguimos un poquito más por acá. La raíz de 36 es 6. Entonces me queda menos 4 más menos 6 dividido 2. Y ahí, una vez que llegué a esa parte, lo que voy a hacer es dividirlo en dos partes. Una va a ser la raíz 1 y la otra va a ser la raíz 2. En este caso vamos a obtener dos resultados distintos. En una voy a escribir con el más 6. Fíjense que saqué el menos del medio. Y en la otra voy a escribir con el menos 6. Ahí ven que saqué el más del medio. Y ahora me falta terminar, vamos ahora sí borrar la fórmula, total ya la usamos. Vamos a terminar de hacer las cuentas. Menos 4 más 6 me da 2, dividido 2 me da 1. Y menos 4 menos 6 me da menos 10, dividido 2 me termina dando menos 5. Por lo tanto, el 1 y el menos 5 son las raíces de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 1 y en el menos 5 de la x
la gráfica va a cruzar al eje X. ¿Cómo puedo hacer para escribir esto como par ordenado? Bueno, ponemos en primer lugar la raíz, en este caso 1, en segundo lugar el 0. Y con la otra hago lo mismo. En primer lugar pongo el menos 5 y luego el 0. Ya las tenemos escritas como par ordenado. Esos son los puntos en donde tenemos raíces. Bueno, vamos a el otro ítem que nos pedía, la ordenada al origen. La ordenada al origen, si recuerdan, ¿sí?, es el punto en donde la gráfica de la función, en vez de cruzar al eje X, cruza al eje Y. ¿Sí? Ordenada al origen. ¿Cómo vamos a hacer para determinar la ordenada al origen? El procedimiento al revés al que hicimos para calcular las raíces. Yo acá me voy a anotar en un costadito, de vuelta a la fórmula de la función. Ahí está, porque la vamos a seguir utilizando un montón de veces. Entonces, en la ordenada al origen hago el procedimiento contrario. ¿Se acuerdan que antes yo dije que como esto valía y, a la y había que reemplazarla por 0 y despejar x, que resolvimos la ecuación cuadrática? Bueno, ahora la que hay que reemplazar por 0 es a la x. Entonces vamos a hacer f1 y donde esté las x, ¿sí?, vamos a poner el valor 0. Ahí. Entonces, me quedaría 0 al cuadrado, ven que reemplacé donde estaba la x, puse el 0, más 4 por, y acá en donde está la x, pongo el 0, menos 5. Y resuelvo las cuentas. Esto me da 0, esto me da 0, 0 más 0 me da 0, menos 5 me dio menos 5. ¿Qué quiere decir esto? Que la ordenada al origen está en menos 5, es decir, que la gráfica de la función cruza el eje Y justo por el menos 5 de la Y. ¿Sí? Noten que este valor me coincide exactamente con este de acá, que era C. ¿Se acuerdan cuando reconocimos a B y a C? Bueno, siempre la ordenada al origen coincide con C. Y C, recuerden que es el término independiente del polinomio. El término independiente, ¿se acuerdan que es el que en donde no vemos escrita la x? ¿Sí? Bueno, es ese. El que no tiene la x escrita es el término independiente, en nuestro caso el menos 5, y coincide con la ordenada al origen. Por lo tanto, si no tengo término independiente, no voy a tener ordenada al origen en la función. Bueno, de vuelta, como hicimos antes, si yo quisiera escribir como un par ordenado a la ordenada al origen, voy a proceder de una forma similar, solamente que en las raíces ponía el número acá y el 0 acá, ¿verdad? El valor de la raíz lo ponía acá y acá un 0. Acá voy a hacer al revés. Voy a poner el menos 5 acá y el 0 acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo la ordenada al origen, x vale 0, que es lo que hicimos acá. A x la hicimos valer 0. Bueno, ya tenemos tres cosas. Que con esas tres cosas podemos graficar la función, pero vamos a terminar de armar en detalle porque hay algunas otras funciones cuadráticas que con esas tres a veces no nos alcanzan. Vamos a hablar del eje de simetría. ¿Se acuerdan que el eje de simetría funcionaba como un espejo en donde si yo apoyaba sobre él un espejo, la mitad de la gráfica de la izquierda se me repetía a la derecha o la de la derecha a la izquierda? El eje de simetría tiene una fórmula para calcularse. Se calcula diciendo que la x del vértice es igual a menos b dividido 2 por a. Esta fórmula me sirve para calcular una parte del vértice, en particular la x, ¿sí? Pero también me sirve para calcular el eje de simetría.
tengo que hacer? Simplemente reemplazar por los valores de B y de A. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, que la volví a borrar, la función era x al cuadrado más 4x menos 5. Entonces, A valía 1, B valía 4 y C valía menos 5. Bueno, reemplazo en B por lo que vale, menos, y B vale 4, 2 por, y A vale 1. Menos 4, 2 por 1 me da 2, y me termina dando menos 2. Es decir, que en x igual menos 2, tengo eje de simetría. ¿Sí? Bueno, ahora vieron que yo dije que con esto calculaba una parte del vértice. Vamos al vértice. El vértice, ¿se acuerdan? Que era el punto en donde justo la función caía sobre el eje de simetría. ¿Bien? Bueno, como se trata de un punto, tiene un valor para x y un valor para y. El valor de x es este que terminamos de calcular, en donde tengo el eje, y tiene sentido, porque dijimos que el vértice está justo sobre el eje, por lo tanto va a tener el mismo valor de x. ¿Sí? Por lo tanto, esto que calculamos acá me sirve para calcular la x del vértice. Y la y del vértice la vamos a calcular reemplazando el resultado que nos dio este, que en este caso es menos 2, en la fórmula de la función. ¿Vieron cómo hicimos con el ordenado al origen que reemplazamos por 0? Bueno, la vamos a reemplazar por el menos 2. Entonces, ¿cómo va a quedar? F de menos 2 igual, acá, menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2, menos 5. Ahí. Bueno, menos 2 al cuadrado me da 4 positivo. 4 por menos 2 me da menos 8, menos 5. 4 menos 8 me da menos 4, menos 5 me termina dando menos 9. Por lo tanto, la y del vértice es menos 9. ¿Qué me queda hacer? Armar el vértice. En la x del vértice pongo lo que me dio el eje, que fue el menos 2. En la y del vértice pongo lo que me dio el reemplazar por el menos 2 a la x en la fórmula de la función. En esos valores, o sea, en este punto, tengo al vértice. Ahora bien, ¿se acuerdan que también hablamos de que la función cuadrática en particular tiene o un máximo o un mínimo? Y que ese máximo o mínimo coincidía exactamente con el vértice. O sea, el vértice es un punto que puede ser el máximo de la función, es decir, el punto en donde más arriba llegaba la función, o que podía ser un mínimo, es decir, el punto en donde más abajo llegaba la función. Nosotros sabemos que la función se va a comportar de esta forma, por lo que dijimos antes, cuando A es negativo. Y se va a comportar de esta forma, con las ramas hacia arriba, la carita contenta, cuando A es positivo. Entonces, yo pregunto, en nuestro caso, A es más 1, es positivo. Por lo tanto, la gráfica de la función se va a asemejar a esto o a esto. A esto, porque es positivo. Y en este caso, ¿qué sucede con el vértice? ¿Es máximo o es mínimo? Es mínimo. Por lo tanto, el vértice, le vamos a aclarar acá, que es mínimo. Ahí está. Fíjense cómo, a medida que vamos calculando las cosas, podemos ir chequeando si lo que obtenemos está bien o mal, porque todo se tiene que relacionar con todo. Si a mí, yo mirando el valor de A, me daba que tenía que ser un máximo, y sin embargo, cuando yo voy a graficar después,
veo que no me está quedando un máximo, me está quedando un mínimo, entonces porque me estoy equivocando en algo. ¿Bien? Bueno, ya tenemos determinado, entonces, la ordenada al origen, las raíces, el eje de simetría, el vértice, ¿sí? Ya dijimos si es máximo, si es mínimo. Con todo eso, nosotros ya graficar podemos, ¿sí? Ahora bien, en el ejercicio también nos piden algunos datos más, ¿sí? Para esos datos ya tenemos que hacer el análisis que se puede hacer o mirando la función o teniendo en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Para las cuales necesitamos determinar el dominio de la función y la imagen de la función. ¿Sí? Bueno, el dominio de la función, como dijimos, van a ser siempre todos los reales, porque la función, si este es el gráfico, ¿está? Si ese es el gráfico de la función tiene una forma así, por ejemplo, o una forma así. ¿Qué quiere decir? Que esto se extiende infinitamente hacia la izquierda y se extiende infinitamente hacia la derecha. Por lo tanto, va del menos infinito al más infinito. Todo el conjunto de números que forman eso son los reales. ¿Sí? Es el conjunto de los números reales. Cualquier función cuadrática tiene como dominio los reales. ¿Sí? Ahí no hay vuelta que darle. Ahora, para determinar la imagen de la función, nosotros tenemos que conocer, si no estoy viendo la función, el dibujo, necesitamos conocer la y del vértice. ¿Por qué? Porque si la y del vértice me indica hasta qué punto como máximo tomo del eje y o hasta qué punto como mínimo tomo del eje y también, ¿se entiende? Entonces, yo conociendo la y del vértice y el signo de A, puedo indicar cómo va a ser la imagen de una función. ¿De qué manera? Si A es positiva, nosotros dijimos que la gráfica iba a ser así. Por lo tanto, yo lo que voy a tener acá como vértice es un mínimo. Y si estos son, por ejemplo, los ejes, en el eje Y, el valor que yo tenga como mínimo coincide con la y del vértice. Por lo tanto, la imagen de la función, en este caso, va a ser desde la y del vértice incluida hasta más infinito, que fue el caso que vimos en el otro video también. En cambio, si A, en vez de ser positivo, como sucedió acá, fuera negativo, la gráfica de la función sería una cosa así. Por lo tanto, nuestro vértice sería un máximo, ¿verdad? Y si es un máximo, no hay ningún valor por encima de él. Acuérdense que la imagen son los valores que tomamos de I. Por lo tanto, tomaríamos todo lo que está para abajo, ¿ven? Todo lo que está para abajo, pero nada hacia arriba. Por lo tanto, la imagen en este caso, ¿sí? Sería desde el menos infinito hasta la y del vértice. Ahí está. Recuerden que están llevando los corchetes porque la y del vértice es un punto de la función, o sea, es un punto que está perteneciendo al dibujito, a la gráfica de la función. Por eso lo tiene que llevar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con más cuestiones del análisis de la función. Todo esto que yo voy a ir anotando así puntual para el análisis de la función, es importante que ustedes se lo puedan ir anotando en una hojita, ¿sí? Porque de ahí van a poder chequear cuando ustedes estén haciendo sus ejercicios. Si no, van a tener que estar a cada rato mirando el video, ¿sí? El video mírenlo tranquilos, pausando, es lo importante.
Porque si ustedes quieren mirarlo todo de una, van a ver un montón de cosas en el medio que se van a estar perdiendo, olvidando, ¿sí? Bueno, vamos a seguir analizando. Ya hablamos ahí de la raíz, la ordenada del origen, no, perdón, de la imagen y del dominio. Vamos ahora a trabajar con el crecimiento y el decrecimiento. Crecimiento, decrecimiento. Bueno, para el crecimiento o decrecimiento, lo que tenemos que tener en cuenta, de vuelta, es el valor de nuestra querida A. Fíjense cuántas veces lo usamos ya. Necesitamos conocer el valor de A. Si A es positivo, vamos a charlar de este lado. Y si A es negativo, vamos a charlar de aquel lado. Si A es positivo, la gráfica de la función, de vuelta, va a ser así. Y por acá yo tengo el vértice, ¿verdad? Ahora, el crecimiento y el decrecimiento se miran sobre el eje X. Por lo tanto, del vértice, lo que voy a usar es la X del vértice. ¿Bien? Entonces, la función, si ustedes imaginan en la montaña rusa, como dijimos antes, acá está bajando y acá empieza a subir. Donde esté bajando es en donde está decreciendo. Por lo tanto, decrece del menos infinito, fíjense que esto se extiende mucho hacia la izquierda, por eso del menos infinito, hasta la X del vértice, que en nuestro caso, ¿cuánto había dado la X del vértice? ¿Se acuerdan? La X del vértice era menos B dividido 2 por A, ¿sí? Era menos 4 dividido 2 por 1, o sea, menos 2. Y ahora, acá hay una cuestión. ¿Yo acá le puedo poner un corchete? Sí, totalmente. Pero ahora yo lo voy a usar para el crecimiento. Cuando lo use acá en el crecimiento, le tengo que poner el paréntesis. Si le pongo el corchete acá, no se lo puedo poner en el crecimiento. Fíjense que crece desde acá hacia allá, porque se va así, ¿verdad? Entonces está creciendo desde la X del vértice, que es el 2, al más infinito. En los infinitos siempre van los paréntesis. Y en este 2, que es el menos 2, perdón, en este menos 2, como acá puse corchete, acá le voy a poner paréntesis. Si le pongo paréntesis acá, acá le pongo corchete. ¿Está? Y en el caso en que A fuera negativo, la gráfica va a ser así. Acá voy a tener el vértice de vuelta. Bueno, el crecimiento y el decrecimiento van a quedar al revés de lo que hicimos acá. Va a crecer de acá para acá. Acá tengo la X del vértice. Por lo tanto, crece, en nuestro caso, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde el menos infinito hasta el menos 2. Y si lo incluyo acá, cuando decrece, ahí voy a ir desde el menos 2 al más infinito. Fíjense desde el menos 2, que lo tengo acá, al más infinito. Ya me voy para allá, me voy para el infinito positivo. Acá puse corchete, entonces acá pongo paréntesis. Bueno, después cuando termine todo el video, vamos a hacer un resumen poniendo esto en forma general del crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Vamos a los conjuntos ahora de positividad y negatividad. Bueno, para estos conjuntos necesitamos conocer las raíces, ¿sí? Y de vuelta el valor de A. Puede pasar, vamos a hacer primero el caso en que A es positivo. Si A es positivo pueden pasar tres cosas.
La primera es que la función tenga dos raíces. ¿Sí? Dos raíces distintas. La segunda es que la función tenga una sola raíz. Y la tercera es que la función directamente no tiene raíces. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cada caso. Si la función tuviera dos raíces, que es como el caso que habíamos visto en el video anterior, fíjense que esta parte es en donde nuestra montaña rusa es acuática. Por lo tanto, desde este valor hasta este valor está por debajo de la línea de la superficie. Entonces pertenece al conjunto de negatividad. Todo lo que esté de esta línea, que sería nuestra línea de superficie, por debajo, es conjunto de negatividad. Todo lo que esté de esa línea hacia arriba va a ser conjunto de positividad. ¿Cómo lo voy a nombrar? Estos dos puntos que tenemos marcados son las raíces. Esta es la raíz 1 y esta es la raíz 2. Pueden llamarlo x1 y x2, así lo ponemos con el mismo nombre que antes. Entonces, el conjunto de negatividad, ahí fíjense cómo se escribe, va a ser desde x1 hasta x2, es todo este tramo. Y el conjunto de positividad va a ser, ¿qué cosa? Todo esto que tengo de acá, porque fíjense que acá esto se va así como para arriba. Entonces todo esto, la función es positiva. ¿Qué valores tengo de x? Tengo desde el menos infinito hasta la primera raíz, desde el menos infinito hasta la primera raíz, y tengo desde la segunda raíz al más infinito. Y en el medio de estos dos conjuntos pongo la unión. Fíjense que acá en todos los casos usé paréntesis. ¿Por qué? Porque al ser estos valores raíces, ¿se acuerdan que se llamaban raíces o ceros de la función? Bueno, el cero no tiene signo, por lo tanto no es ni positivo ni negativo. ¿Sí? Bueno, si vamos a este caso de acá, fíjense que acá la montaña rusa en ningún momento es acuática. Pero sí hay un punto en particular en donde toca tierra, que es este, y vuelve a subir. Por lo tanto, el conjunto de negatividad va a ser vacío, porque en ningún momento está por debajo del agua, y el conjunto de positividad va a ser desde el menos infinito hasta la raíz, y desde esa raíz hacia el más infinito. ¿Por qué lo escribo eso si termino y empiezo en el mismo lugar? Porque al poner paréntesis no los estoy incluyendo, por lo tanto el valor de la raíz no pertenece al conjunto de positividad. Otra forma de poder haber escrito eso hubiese sido decir los reales menos, y ahí entre unas llaves pondrían la raíz. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y en el caso en que no tenga la raíz, fíjense que la función ahora sí está toda por el aire, no toca en ningún momento ni siquiera la tierra. Entonces, en ese caso, el conjunto de negatividad de vuelta es vacío, pero el conjunto de positividad ya no hace falta que lo escriba así, porque este punto también estaría perteneciendo, o sea, como no tiene raíz, no hay que sacarle nada, ¿se entiende? Entonces directamente son todos los reales. Estos son los tres casos que nos pueden llegar a aparecer si A es positivo. Lo mismo sucede si A es negativo, con la diferencia que va a quedar todo invertido esto, ¿sí? En donde es conjunto de positividad acá, va a ser el conjunto de negatividad, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo después. En nuestro ejemplo, en particular, fíjense que nosotros teníamos dos raíces. La raíz 1, ¿cuánto valía?
¿Se acuerdan cuánto valía la raíz 1? Menos 1. Bueno, la raíz 1 era menos 1. ¿Y la raíz 2 era menos 5? A ver, vamos a revisar. Menos 1 al cuadrado 1, menos 4 no, más 1 y menos 5. A ver. 1 al cuadrado 1, perfecto, ahí está. Estas eran nuestras dos raíces, ¿sí? Entonces, al tener las dos raíces, ya sabemos que es este caso, porque además A era positivo. ¿Ven que es positivo? Más 1. Por lo tanto, el conjunto de negatividad de esa función que teníamos de entrada, ¿cómo nos va a quedar? Desde la raíz 1 hasta la raíz 2. Entonces, la raíz 1, siempre ordenadas de menor a mayor, obviamente. Acá están ordenadas al revés. Esto es indistinto, pero bueno, para el caso del conjunto de negatividad y positividad es importante que estén ordenadas de menor a mayor. La raíz 1 es el menos 5, la raíz 2 es el 1. Y el conjunto de positividad es de menos infinito a la raíz 1, que es menos 5, unión de la raíz 2 o más infinito, o sea, del 1 al más infinito. Y ahí tenemos los conjuntos de positividad y negatividad que nos pedían. Con esto ya queda todo el análisis completo de la función hecho. Lo que falta hacer es ubicar todos estos datos en el par de ejes cartesianos y graficar, básicamente. Vamos a hacer la gráfica y por último, acuérdense que voy a dejar el resumen completo, ¿sí?, de cómo calcular los conjuntos de positividad, de negatividad. Eso se los voy a dar en un archivo mejor, más cómodo, ¿sí? Porque no tiene sentido que me vean escribiendo algo que ya expliqué. Bueno, vamos entonces a graficar la función y ya terminaríamos con este video que se está haciendo eterno. Bueno, gráfico aproximado. Ahí está. Primero, dibujamos los ejes. Importante cuando dibujamos los ejes, hacerlos con regla, ¿sí? Hacerlo con regla, usar una escala. ¿Qué quiere decir una escala? Que si yo estoy usando, por ejemplo, 2 cuadraditos de la hoja, ¿sí?, para una unidad, para la unidad que sigue, si del 0 al 1 usé 2 cuadraditos, del 1 al 2 también tengo que usar 2 cuadraditos, no puedo usar 1, ¿sí? A eso me refiero con usar la misma escala. Bueno, acá tenemos el eje X, el eje Y. Yo generalmente recomiendo poner, fíjense que yo más o menos estoy tomando la misma medida. Ustedes se pueden ayudar con la regla o con los cuadraditos de la hoja. Vamos a ir poniendo algunos valores. Algo importante es que la escala que usemos en el eje Y es independiente de la que usemos en el eje X, ¿sí? No hace falta que usemos la misma escala en el eje X que en el eje Y, pero sí, de esta mitad para acá y de esta mitad para allá, la escala sí tiene que ser la misma. Ahí, ¿está? Bueno, después, lo primero que vamos a hacer es ubicar las raíces, que las ubicábamos sobre el eje Y, el eje X, perdón. Entonces tenemos el 1 acá, y después tenemos el menos 5. 3, 4, acá. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar la ordenada al origen. En nuestro caso, la ubicamos siempre, acuérdense, sobre el eje Y, que es menos 5. ¿Se acuerdan que coincidía con C? La buscamos antes. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá tengo el menos 5. Después lo que habíamos hecho fue buscar el eje de simetría, que se acuerdan que había dado el eje en X igual menos 2. Entonces ahí lo que vamos a hacer es ubicar el eje. Menos 1, acá tendría el menos 2. Así, ¿ven? Como si fuera una recta. Como si fuera, no, es una recta
paralela al eje Y. Y sobre ese, lo que hacíamos era ubicar a la Y del vértice, ¿sí? O sea, a la altura del -2, bajamos hasta la Y del vértice, que en mi caso era -9, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hacíamos, vamos a chequear haciendo las cuentas, era -2 al cuadrado 4, -8, -4, -5, -9. -5, -6, -7, -8. Bueno, vamos a suponer que acá tendría el -9, o sea que acá estaría el vértice, ¿sí? Y ya con todo esto estamos en condiciones de graficar. Fíjense que ya tengo los puntos como para poder hacerlo. ¿Se acuerdan que dije que el eje de simetría funcionaba como un espejo? Por lo tanto, cualquier punto que esté de un lado también tiene que aparecer del otro. ¿Ven qué pasa con las raíces? El 5 que está de este lado, ¿ven que está a 2 lugares de distancia? Si yo cuento 2 lugares de distancia, también puedo poner un punto que va a ser un punto simétrico a este. Eso es con el fin meramente de que quede una gráfica un poquito más prolija, más linda, ¿sí? No más que eso. Este se llama punto simétrico, que lo obtuvimos por simetría, ¿sí? Bueno, y ahora sí, lo que nos resta hacer es el gráfico. Unir los puntos, ¿sí? Ahí. Y ahora hacemos lo mismo, pero para el otro lado. Bueno, y ahí ya tenemos la gráfica de la función, que si se acuerdan, se llama parábola. Bueno, les voy a mandar por archivo entonces el resumen completo de cómo determinar el análisis de la función, ¿sí? Y mírenlo pausado, como dije antes, tranquilo, miren una parte, retrocedan, vuelvan a mirar, ¿sí? Porque son muchas cosas juntas. Un beso grande para todos y cuídense.